Los trailers eran impresionantes, hay que admitirlo. Y que en una película sobre Napoleón participasen nombres como Ridley Scott, Joaquin Phoenix o Vanessa Kirby hizo que las expectativas estuvieran muy pero que muy altas. No eran pocos en la prensa los que anticipándose colocaban esta película como una de las más grandes del veterano director. Incluso otros se venían muy arriba y la colocaban como una de las favoritas para ser la gran triunfadora de los Oscar. Pero así como hubo grandes alabanzas tras los primeros trailers, también es justo mencionar que las críticas negativas tampoco se hicieron esperar, las cuales a mi parecer también eran algo apresuradas. Pero eso sí, la fecha del estreno se acercaba y los primeros pases para críticos y prensa se sucedían, y las críticas no eran precisamente buenas. A las ya mencionadas por la falta de rigor histórico se le sumaban las cinematográficas, y a unas Ridley Scott les contestaba con cierto grado de soberbia que se buscasen la vida, y a otras les decía literalmente esto. La prensa francesa compara a Napoleón con Barbie, y Ridley Scott contesta, los franceses no se aguantan ni a sí mismos. ¡Qué cabrón! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo análisis histórico que, como veis, hoy nos toca hablar pues de la peli del momento, el Napoleón de Ridley Scott. Y a ver, sin que sirva de precedente, sí, en esta ocasión estoy bastante de acuerdo con las críticas negativas que le han hecho a la película. De hecho, creo que incluso en alguna ocasión se han quedado bastante cortos. Vaya por delante que yo he visto la versión de cines de 2 horas y media y todavía no he visto la de 4 horas, que bueno, no sé si la han estrenado o no, pero bueno, para el caso es lo mismo. Y a ver, digo que estoy bastante de acuerdo con las críticas y que la peli no me ha gustado prácticamente nada, porque, a ver, vi cosas en esta película que no esperaba ver nunca. Y es, por ejemplo, a un Napoleón que oscila entre lo caricaturesco, a veces entre lo cazurro y a veces entre lo adolescente salido. Y no sé, cuando empecé a ver que alguien como Joaquín Phoenix, de la categoría que tiene este actor, empezaba a interpretar de esta manera, no sé, me preocupé bastante. De hecho, antes de ver la película leí alguna crítica por ahí que decía, ¡guau! Joaquín Phoenix está impresionante, es la mejor interpretación de su vida. No, ni de coña. Alguno pensaba antes de verla, entre los que me incluyo, que la película sería como una especie de Gladiator, pero ubicada en el siglo XIX. Es decir, con multitud de errores o licencias históricas, pero con una trama muy entretenida y con altas dosis de epicidad. Pero no, siento decepcionaros. Aún así, y pese a todo lo que os voy a contar en este vídeo, yo siempre digo que vayáis a ver la película para que saquéis vuestras propias conclusiones y no os fiéis únicamente de lo que os diga yo o cualquier otro crítico. Y bueno, sin más dilación, empecemos por lo bueno de la película, y es que técnicamente, como ya os imaginaréis, es muy buena. Los efectos de sonido son brutales y la banda sonora me encantó. Y según he leído a algún que otro experto, los uniformes, bueno, aunque no son perfectos, están bastante bien logrados. Otro punto que me gustó bastante de la película fue la gran interpretación que hace Vanessa Kirby de Josefina, que bajo mi punto de vista es lo mejor de la película. Ya sabéis que tanto Napoleón como Josefina tuvieron una relación que podríamos calificar como muy pasional pero en todos los sentidos. Infidelidades por ambos lados, uno se casó enamorado y la otra por interés. Por resumirlo y como diríamos hoy en día, debió de ser una relación bastante tóxica. Que por cierto, he visto por ahí y me he enterado de que en la secuencia de la boda anotan mal las fechas del nacimiento de ambos, pero si os tengo que decir la verdad, en ese momento no me fijé mucho en eso. Y a ver, si recordáis el vídeo que hice hace un par de semanas resumiendo y hablando sobre las campañas de Napoleón, ahí dije un poquito dubitativo, eso sí, que parecía que la trama entre Napoleón y Josefina iba a ser una de las principales de la película. Y siento deciros que me equivoqué, ya que no es que sea una de las tramas principales, sino que es la trama central de la película. En cuanto al eterno debate de licencias históricas, que bueno, si estáis activos en redes ya conoceréis varios. Y la verdad, los que salían en los trailers eran completamente ciertos, y os añadiré algo más en un ratillo. Pero yo creo que el problema, más que las licencias en sí, son todas las partes que omite de la vida de Napoleón. Y a ver, por recapitular algunos que se me han quedado al ver la película, recordad que estoy escribiendo este guión al poco de verla, la película parece que hace muchísimos corta y pega saltándose campañas y batallas que fueron cruciales en la vida del corso. Y a ver, os repito una vez más que no he visto la versión de 4 horas y que esta de 2 horas 40 me pareció un tanto alocada. Y bueno, como suelo decir muchas veces, entendemos que por motivos de trama se salten la infancia y la adolescencia de Napoleón, pero a ver.
Pero a ver, por otra parte os digo que la gran campaña que encumbró a Napoleón, que fue la italiana, en la película se reduce a una frase en sus cartas a Josefina. De hecho, no vemos ni una sola imagen, si no recuerdo mal. Bueno, de hecho en esa frase que le escribe a Josefina dice que Italia ha sido conquistada o sometida, no me recuerdo bien, sin apenas resistencia. Y bueno, a ver, un poquito de resistencia sí que te encontraste, majete? Y a ver, como sabéis, Napoleón se tiró unos años allí y sí, triunfó en batallas contra Francisco II de Austria y Amadeo del Piamonte. Pero allí la historia del Corso estuvo a punto de terminar precipitadamente, ya que recordemos que en la batalla del puente de Arcole, Jean-Baptiste Murion le salvó la vida interponiéndose en el camino de una bala que iba directa hacia el general. Tras esto, en la película continuamos en la campaña de Egipto. Y la película, obviamente, por motivos de trama, entendemos que no nos muestra absolutamente nada de los preparativos de esta, ni tampoco de la conquista de Malta. Continuando con la campaña de Egipto, la famosísima batalla de las pirámides se reduce pues a unos 20 o 30 segundos. Y para colmo, unos 5 de ellos son el famosísimo cañonazo a la Gran Pirámide de Keops, algo que como ya sabréis y habéis leído en estas últimas semanas, no ocurrió en realidad. De hecho, esta batalla tuvo lugar a unos cuantos kilómetros de las pirámides, que la película también nos pinta unos mamelucos como una unidad de desarrapados, cuando en realidad eran una unidad de élite de caballería. Pero bueno, prefiero no enrollarme más en esta parte. Y bueno, si os tengo que decir la verdad, pensaba muy maliciosamente que nos iban a poner los disparos a la nariz de la Esfinge. Algo que, como ya sabéis, a pesar de que se repita mucho, no fue así, ya que grabados de unos años anteriores a la campaña napoleónica en Egipto ya mostraban a la Esfinge sin su nariz. Tras el famoso cañonazo a la pirámide, bueno, volvemos a la trama de Napoleón y Josefina y bueno, durante toda la campaña vemos como Napoleón le escribe cartas y bueno, en la película nos muestran como mientras que él hace esto, muy enamorado de ella, pues ella, bueno, se acuesta con su amante Hippolyte Charles, si no recuerdo mal, se llamaba así. Algo que sí, ocurría en la realidad. De hecho, creo que la parte de la película que nos habla de Napoleón y Josefina, con varias salvedades, eso sí, está bastante cercana a la realidad. En fin, volviendo a la película, y antes de que uno de sus generales le revele a Napoleón las infidelidades de su esposa, tiene lugar la famosa secuencia que habréis visto en los trailers con la momia. Que, para ser sinceros y tras ver la película, no sabría deciros de qué momia se trata. Personalmente, me hubiera gustado más que nos mostrasen cómo supuestamente Napoleón pasó toda una noche dentro de la Gran Pirámide de Keops. Pero bueno, esto es simplemente una opinión. En fin, por motivos de trama, al enterarse de las infidelidades de su esposa, Napoleón regresa corriendo a París. Y sí, no vemos episodios tan importantes como la batalla del Nilo, en la que Nelson destrozó una gran parte de la flota del Corso. Que bueno, al almirante Nelson no se le nombra en toda la película, pero ese ya es otro tema. Tampoco vemos la posterior rebelión de los locales contra Napoleón, ni la brutal represión que éste ejerció ejecutando a miles de civiles. En fin, volviendo a Francia, este vuelve a París y bueno, vuelve a su casa y se encuentra con que Josefina no está. Y aunque, bueno, no lo digan directamente en la película, bueno, ella es cierto que no estaba, pero bueno, lo que pasaba era que ella ya era consciente de que Napoleón conocía sus infidelidades. Y algo que en esta parte se reduce a, creo que 2 o 3 frases, es que, bueno, así como Josefina le era infiel a Napoleón, Napoleón también le fue infiel a Josefina. Y a ver, sí, vale, lo dicen, pero bueno, no nos muestran ninguna secuencia de Napoleón manteniendo relaciones con otras mujeres. Como os imaginaréis en la película, bueno, ambos tienen una gran discusión y bueno, terminan reconciliándose, algo que sí ocurrió en la realidad, pero con alguna salvedad. La salvedad es que parece ser que Napoleón estaba decidido a divorciarse de Josefina, aunque terminó por cambiar de idea y, según parece, fue gracias a sus hijastros, quienes le suplicaron que no la abandonase. Él accedería, pero ya no fue lo mismo. Tuvo varias aventuras después y a partir de 1803 dejaría de compartir el lecho conyugal con ella. Y bueno, como ya sabéis y como también muestra la película, como Josefina no podía concebir bebés, terminaron divorciándose. Esto último se retrata bastante bien en la película, aunque si no recuerdo mal, creo que nos ponen la fecha del divorcio un par de años antes de lo que en realidad fue. Pero bueno, a ver, llegados a este punto, el baile de fechas ya no me sorprende demasiado. Ambos se divorciaron, cierto, pero posteriormente mantuvieron una amistad que se extendió durante varios años. Incluso poco antes de morir, Bonaparte resumió aquella relación a caballo entre el cariño y el odio. Él mismo decía que quiso de verdad a Josefina, aunque no la estimaba. Según él era demasiado mentirosa, pero tenía algo que le gustaba mucho, ya que era una verdadera mujer. Y sí, podéis imaginaros por dónde van los tiros.
Continuando con cosas que, bueno, a pesar de no estar bien del todo, me pareció que, bueno, tenían un pase. La primera de ellas fue el asedio de Toulon, que recordemos que Napoleón tuvo un papel fundamental en él, y sería posteriormente ascendido a general de brigada. Aunque sí que es cierto que en la película aunque no se ve del todo mal, se ve demasiado apresurado. Y no, Napoleón no se puso antes de la batalla en modo espía para ver las posiciones inglesas tal y como vemos en la peli. La otra parte que, bueno, podríamos decir que tiene un pase fue cómo se representa el golpe del 18 de Brumario, en la que, como sabéis, Napoleón consiguió destituir al directorio y él, junto a Joseph Sykes y Roger Ducos, se proclamaron cónsules. Aunque, a ver, si tengo que decir algo, es que esta secuencia en algún momento parece tender a la comedia. O igual es que esto fue simplemente una impresión mía, que también puede ser. Y ahora vamos con una parte que sé que muchos estabais esperando, y es que, bueno, como ya sabéis, Napoleón invadió España, colocó aquí a su hermano José como rey, y se tiró después unos cuantos años de guerra. Incluso durante esos años de guerra, él vino personalmente a dirigir la campaña. Ahora bien, ¿cuánto tiempo creéis que le dedican en la película a esta guerra? ¿5 minutos? ¿1 minuto? ¿30 segundos? ¿10? La respuesta correcta es ninguna de ellas. No se menciona. No es que no haya ni una secuencia, ni que no... o que las secuencias sean muy cortas, es que no hay ni una puñetera palabra. Es más, en la película no se nombra España, no se nombra Península Ibérica, no se nombra la batalla de Bailén, ni Trafalgar, ni la flota española que hubo en Toulon, ni a Teodoro Reding, ni por supuesto a Castaños, ni a Fernando VII, ni al empecinado, ni a Carlos IV, nada. Y es que, a ver, podría llegar a entender que le dedicasen poco tiempo, o incluso después de ver la película que todo se redujese a unas secuencias de unos pocos segundos. Pero, a ver, al menos nombrar la guerra de España en algún momento. Pero no, ni siquiera eso. Sé que algunos me diréis que ya deberíamos de estar acostumbrados a que el cine histórico de Hollywood ningunee el papel de España en la historia, como ya hicieron en su día en la película El Patriota. Y sí, no os niego que tenéis vuestra parte de razón, pero prácticamente todos los historiadores coinciden en señalar la Guerra de España como uno de los dos grandes errores que condujeron a Napoleón a su caída, e incluso también confirmado por el propio Corso. En fin, volviendo a la película, tras ser coronado emperador en Notre Dame, ante la incredulidad del Papa, la película pasa directamente a la batalla de Austerlitz. Al igual que en otras batallas de la película, apenas nos dan contexto ni cómo nos conducen a ella. Pero bueno, imagino que esto será por motivos de trama nuevamente, y que en la versión extendida estará mejor. Repito que me baso en lo que he visto hace unas horas en el cine. Pero ¿cómo trata la película la que, bueno, prácticamente todos los historiadores militares consideran la gran obra maestra de Napoleón, en la que, bueno, como ya sabéis, derrotó a rusos y austríacos? Pues en la peli le dan entre 3 y 4 minutos. Y no, no estoy de coña. Y mira que aquí yo pensaba que iba a ser una especie de la batalla de Gaugamela en la película de Alejandro, pero no, ni muchísimo menos. La verdad es que los primeros segundos sí que es cierto que parece que la batalla va a estar bien recreada, ya que el Corso atrajo a ambos ejércitos hacia su zona queriendo aparentar una supuesta debilidad. Pero a ver, luego todo se estropea. En primer lugar, por esas telas blancas para ocultar a sus tropas. Y bueno, como ya sabéis y es conocido, la parte del hielo no se tenía tan bien planeado como vemos en la película. Según parece, la realidad es que el hielo se resquebrajó, sí, pero no porque el Corso lo tuviera todo planeado y disparase hacia allí con sus cañones, sino porque parece ser que este se rompió por el peso de las baterías rusas. Tras su gran triunfo, vemos como Napoleón se divorcia de Josefina y se casa con María Luisa de Austria. Ambos se conocen y vemos un encuentro que dura unos 30 segundos. Y ya no se vuelve a ver más a la segunda esposa del emperador, pero bueno, llegados a este punto como para quejarnos. Unos minutos después, vemos la alegría de Napoleón por haber tenido por fin un hijo y heredero, y posteriormente pasamos al otro gran error de Napoleón, la campaña rusa. Y afortunadamente sí, esta sí que sale en la película. Y de nuevo esta se ve como, bajo mi punto de vista, demasiado apresurada. De hecho, pensaba mientras que la veía que habían metido todos los elementos de la campaña en una especie de bote y los habían soltado. Eso era lo que me dio y bueno, con muy poco orden y bueno, en fin, que no me gustó del todo. Aún así hay cosas que se muestran bastante bien, como es la dureza de la marcha por Rusia, cómo el zar incendió Moscú, y bueno, también vemos varias batallas, aunque a ver, muy pero que muy de pasada. Y por si alguno se lo está preguntando, sí, es en la batalla de Borodino donde vemos la famosa secuencia de los trailers en las que Napoleón
lidera una carga de caballería. Como imaginaréis, no, ni de coña, el emperador iba a ponerse en primera línea de la carga y menos con ese uniforme que portaba. Esto es una licencia gigantesca que, a ver, hubiera podido quedar bien de no ser porque es en una secuencia troceada en medio de la campaña. Posteriormente vemos también Moscú en llamas y el fiasco de la campaña del general, ya que de los 600.000 hombres que se movilizaron, tan solo 40.000 regresaron a casa. Y posteriormente a esto, vemos un salto mortal en el que vemos a Napoleón desistir y firmar su exilio en la isla de Elba. Pero a ver, un momento. Y este sí que fue el corte que yo personalmente percibí como el más brutal de todos y el que, bueno, y el que hacía que incluso la película se resquebrajase un poquito. Ya que, a ver, los que hayáis visto mi vídeo de hace un par de semanas y los que conozcáis un poquito de la historia de Napoleón, estaréis pensando, oye, una pregunta, ¿y la batalla de Leipzig? Pues al igual que pasa con la campaña en España o con muchos otros elementos de las guerras napoleónicas, pues no es que no aparezca o que aparezca poco, es que tampoco ni se la nombra. Y a ver, Leipzig fue el mayor enfrentamiento armado que tuvo lugar hasta ese momento, al menos en cuanto a número de tropas. Y no fue superado hasta la llegada de la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, en la película prefieren pasar de esa batalla e ir directamente a la firma del exilio de Napoleón. Que bueno, por supuesto con anterioridad tampoco vemos la campaña de Prusia, Polonia ni la de Austria en 1809. Pero bueno, como os he dicho hace un segundo, llegados a este punto de la película como para sorprenderse. Como ya sabéis, su exilio en la isla de Elba no duró demasiado, y el corso escapó rumbo a París. Y en la película, tras más de 2 horas, por fin vemos a Sir Arthur Wesley. Que bueno, si os soy sincero, en ese momento de la peli tampoco creí que fuera a verlo. Pero claro, este hombre destacó luchando en España. Guerra que para la película, como ya os he dicho, no existió. Que a ver, si os soy sincero, y aquí sí que hay que darle un puntito a la película, es que, bueno, hubo un detalle final que sí que me gustó, ya que, bueno, una vez terminada la batalla, pues el duque de Wellington entra en un barco y le dicen, oye, ten cuidado con el techo que igual te das en la cabeza. Y a ver, fue un detalle que me hizo gracia porque al parecer el duque de Wellington era bastante alto para lo que era la época, ya que si no recuerdo mal creo que medía 1,75 m, 76. Algo que sí, puede no pareceros mucho, pero para la media de entonces era estar un poquito por encima. En fin, en la batalla de Waterloo sí que es cierto que la película se para más tiempo, y nos muestra un emperador bastante alicaído y al parecer sí que es cierto que no se encontraba bien físicamente. Algunos incluso afirman que estaba enfermo. Pero bueno, a ver, Waterloo tiene muchas cosas de las que comentar. Podríamos decir que, bueno, parece más bien una batalla propia de la Primera Guerra Mundial. O que esta contienda parece todo reducirse a franceses e ingleses con los prusianos llegando en el último momento. Por supuesto, no se menciona en ningún momento a las tropas belgas o holandesas durante la batalla. No vaya a ser que le quiten protagonismo a los británicos. Y por supuesto, nuevamente vemos a Napoleón cargando con su caballo. En fin, por deciros alguna cosita más, como ya sabéis, tenemos por ahí el famoso momento de María Antonieta en la guillotina, que como ya se ha dicho, no tenía esos pelos largos, ni muchísimo menos, y obviamente Napoleón no estaba presente. En cuanto al final de Robespierre, que en la película lo vemos en un par de secuencias, en la realidad hay 2 versiones para ese disparo en la mandíbula previo a ser guillotinado. Unos dicen que se lo pegó él mismo, y otros que fue otra persona. En la película, los que ya la habréis visto, sabéis que se opta por la primera versión. También durante ese momento se hace una mención al terror de Robespierre, en el que, como ya sabéis, decenas de miles de personas perdieron la vida en la guillotina y otras tantas estaban encarceladas. Esto obviamente fue real, pero al contrario de lo que muestra la película, el terror no desapareció de golpe con la ejecución de Robespierre, sino que tardaría un tiempo más. En fin, como ya os he dicho, más que licencias, que las tiene y para aburrir, lo que más me ha molestado han sido todos los grandes momentos de la vida de Napoleón que la película se salta o que apenas le dedica tiempo. He leído por ahí en algunas críticas que igual el problema es que se habían generado expectativas demasiado altas con la película. Y a ver, puede ser. Pero a ver, con el plantel de actores, los recursos invertidos y sobre todo con un director más que curtido, no era para menos. Como sé cómo soy, esperaré a ver la versión de 4 horas a ver si la cosa mejora. Aunque según he escuchado, parece ser que va a ser más de la historia entre Napoleón y Josefina. Pero bueno, esto último no lo sé con seguridad. Vuelvo a repetiros y os animo a verla solamente para que saquéis vuestras conclusiones y sobre todo para que me las dejéis en los comentarios. Y por supuesto, si tenéis más licencias históricas que yo me haya saltado o que se me hayan olvidado, por favor no dudéis en compartirlas en los comentarios.
Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis suscribiros que es gratis, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario con qué os ha parecido el vídeo que me ayuda más todavía, o podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.